¿Te imaginas que una de las empresas tecnológicas más grandes de todo el mundo comenzara vendiendo verduras, pescado fresco y fideos? Porque sí, antes de fabricar celulares, pantallas y chips tecnológicos, esta empresa era apenas una pequeña tienda de comercio en Corea, devastada por la ocupación japonesa. Una Corea bajo este contexto. La pobreza era extrema. Una Corea donde la gente luchaba por sobrevivir día a día y donde emprender básicamente era imposible. Pero justo en medio de este caos nació una de las empresas más poderosas del planeta. Hola, yo soy Montserrat, maestra en Derecho Corporativo y especialista en propiedad industrial. En este espacio encontrarás historias de grandes marcas que, como tú, iniciaron desde cero, pero siempre de la mano de un gran equipo legal que los ayudaron a proteger todo lo que construyeron. El día de hoy vamos a hablar de la increíble historia de Samsung. ¿Estás listo? Comencemos. Para comprender verdaderamente la historia de Samsung, primero debemos de entender el lugar en donde nació. Porque Samsung, como quizás puedes llegar a pensar, no nació en una Corea tecnológica, moderna y poderosa como el día de hoy lo es. Para nada. De hecho, Samsung nació en una Corea invadida. En el año 1910, Japón tomó el control absoluto de Corea. Y durante décadas, Corea dejó de ser realmente libre. Los japoneses tomaron el control de la educación, de la economía, de la política y hasta de la cultura coreana. Y eso no fue todo. Muchos coreanos fueron obligados a adoptar nombres japoneses, a hablar japonés y a trabajar en beneficio del imperio japonés. Así que sí, en ese entonces la poca industrialización que existía en Corea era principalmente para beneficiar a Japón. Los recursos coreanos, si bien salían del país, la riqueza no se quedaba ahí. Así que imagínate crecer en un país donde las oportunidades eran mínimas, si no es que escasas. La pobreza era enorme y la situación política era demasiado tensa. Ese es el mundo donde nació Samsung. En 1938, donde gran parte del mundo se acercaba a la Segunda Guerra Mundial, un hombre llamado Lee Byung-chul decidió abrir una pequeña empresa comercial en Daegu, Corea. Y aquí viene lo interesante. Lee Byung-chul en sí no podrá decir que fuera pobre. Él venía de una familia terrateniente relativamente acomodada. Bajo este contexto histórico, él había estudiado en Japón y entendía perfectamente cómo se controlaba el mundo desde los negocios. Pero aún así, fundar toda una empresa en esa Corea no era para nada sencillo. Especialmente porque, desde luego, el mercado estaba controlado exclusivamente por los japoneses. Así que sí, los coreanos tenían menos acceso al capital, a las oportunidades y al crecimiento económico. Y aún así, Lee Byung-chul vio una oportunidad en donde otros solamente veían crisis. Y comenzó comercializando productos básicos: pescado seco, verduras, frutas y fideos. Productos simples, nada tecnológico, nada glamoroso, nada comparado como hoy en día. Pero aquí aparece una característica que después definiría a Samsung. Lee Byung-chul entendía perfectamente las cadenas de distribución. Él entendía perfectamente la logística, entendía el comercio y entendía cómo mover mercancía. Y eso fue clave, porque mientras otros negocios pensaban solamente en local, él ya pensaba en expansión. Y ahora hablemos del nombre Samsung. Samsung significa 3 estrellas. Desde luego, este no era un nombre aleatorio. En la cultura asiática, el número 3 representa grandeza y poder. Y las estrellas simbolizaban algo eterno. Así que desde el principio, Lee Byung-chul quería construir una empresa fuerte, duradera y, claro, gigantesca. Y honestamente esto, comparado con el contexto en el cual se desarrolló Samsung, pues sí impresiona bastante. Porque estamos hablando de un hombre soñando en grande, atreviéndose a soñar en grande, en medio de un país ocupado y sumamente empobrecido. Y poco tiempo después, el mundo explotó.
comenzó oficialmente la Segunda Guerra Mundial. Y Corea, al estar bajo el dominio japonés, quedó involucrada de cierta manera en este conflicto. Por lo cual, desde luego, la economía empeoró. Hubo más escasez de lo que ya había y el comercio se volvió más difícil. ¿Pero qué creen? Samsung sí logró sobrevivir. Y eso es algo sumamente admirable, porque muchas de las empresas que en ese entonces existían, después de la Segunda Guerra Mundial, simplemente desaparecieron. Así que cuando Japón perdió la Segunda Guerra Mundial en 1945, Corea finalmente respiró y dejó de estar bajo la ocupación japonesa. Pero lo que parecía una pequeña victoria para los coreanos realmente terminó en un conflicto más grande. Corea quedó dividida. Corea del Norte bajo la influencia soviética y Corea del Sur bajo la influencia estadounidense. Así que sí, la tensión política comenzó a crecer rápidamente, hasta que, en 1950, comenzó oficialmente la Guerra de Corea. Y aquí es donde la historia se vuelve todavía más dura para los coreanos, porque la Guerra de Corea fue sumamente brutal. Ciudades destruidas, familias separadas y millones de personas. Ustedes me entienden, no sé si puedo decir esta palabra porque no quiero que me bloqueen el video. Así que sí, la economía quedó por los suelos. Tanto así que Corea del Sur era uno de los países más pobres de todo el mundo. Yo sé, difícil de creer comparado a el Corea que existe hoy. ¿Pero qué creen? Justo en medio de toda esta destrucción y de todo el caos que estaba habiendo, Samsung siguió creciendo. ¿Pero cómo? Fácil. Lee Byung-chul comprendió algo clave. En tiempos de crisis, quien controla la distribución y el comercio simplemente tiene la ventaja. Y pese a toda esta situación que Corea estaba viviendo, Samsung comenzó a expandirse. Alimentos, azúcar, textiles, seguros y claro, comercio internacional. Poco a poco dejó de ser una pequeña tienda y comenzó a ser todo un conglomerado. Y cuando la guerra finalmente se detuvo, el gobierno de Corea del Sur necesitaba reconstruir rápidamente el país. Entonces comenzaron a apoyar a enormes grupos empresariales y familiares llamados los chaebols. Y desde luego, Samsung fue uno de ellos. El gobierno comenzó a darles apoyo financiero, incentivos, contratos y facilidades de crecer internacionalmente. Pero, ¿a cambio de qué? A cambio de que estas empresas ayudaran a industrializar a Corea del Sur. Y claro, funcionó. Porque décadas después, Corea pasó de ser un país devastado a convertirse en toda una potencia tecnológica a nivel global. Y Samsung fue una pieza central para lograr esto. Y si bien Samsung ya comenzaba a crecer a pasos acelerados, todavía faltaba la decisión que lo transformaría todo. Porque sí, como les he estado contando, durante años Samsung no era para nada una empresa tecnológica. Sí era un gigante industrial que vendía alimentos, que construía, que fabricaba textiles, que invertía en el comercio, etc. Pero ¿qué creen? Que el mundo ya estaba cambiando. Y desde luego, Corea del Sur no fue la excepción. En la década de los años 60 y 70, Corea del Sur comenzó una transformación económica impresionante. El gobierno tenía un objetivo sumamente claro: convertir a Corea del Sur en toda una potencia capaz de competir con Estados Unidos, con Japón y con Europa. ¿Pero qué creen? Había un problema enorme. Corea prácticamente no tenía recursos naturales. Así que el país no tuvo de otra más que apostar por algo completamente diferente: la manufactura y la tecnología. Y Samsung comprendió rápidamente hacia dónde iba el futuro. En 1969 nació oficialmente Samsung Electronics. ¿Pero qué creen? Samsung no comenzó fabricando celulares. Comenzaron fabricando televisores en blanco y negro. De hecho, televisores muy diferentes a los que conocemos el día de hoy. Aquí les dejo una imagen. Esos televisores enormes y muy pesados. Refrigeradores, lavadoras y aparatos electrónicos básicos.
Y en aquel entonces nadie veía a Samsung como una marca innovadora. De hecho, muchos consideraban que los productos japoneses eran mejores. Claro, tenemos aún Sony, Panasonic y Toshiba. Estos tres dominaban completamente el mundo tecnológico, mientras que Samsung apenas intentaba sobrevivir. Pero aquí viene algo sumamente importante. Mientras otras empresas solamente ensamblaban productos, Samsung comenzó a obsesionarse con algo más grande: fabricar sus propios componentes. Y eso lo cambió todo, porque Samsung comenzó a invertir millones en semiconductores, pantallas, memorias, baterías y microchips. Es decir, no solamente quería vender tecnología, quería construirla desde adentro, y esa fue la jugada maestra. En los años 80, Samsung tomó una decisión que mucha gente pensó que era una locura: invertir brutalmente en semiconductores. Los semiconductores son básicamente el cerebro de todos los dispositivos electrónicos. Así que sí, sin semiconductores no existen celulares, no existen las computadoras, ni siquiera las televisiones inteligentes. Pero había un pequeño problema: que fabricar los chips era algo sumamente caro. Y Corea todavía seguía siendo un país en desarrollo. Así que muchos pensaban que Samsung jamás podría competir contra Japón o incluso contra Estados Unidos. Pero Lee Byung-chul apostó absolutamente todo. Y años después, esa decisión convirtió a Samsung en uno de los fabricantes de chips más importantes en todo el planeta. Pero lamentablemente, para el año 1987, falleció Lee Byung-chul y el liderazgo pasó a manos de su hijo Lee Kyung-hee. Se puede decir que es la segunda etapa de Samsung. Y todo esto porque Lee Kyung-hee tenía una visión completamente diferente a la de su padre. Él comprendía algo sumamente claro: Samsung ya era grande, pero no era respetada. Tan así que muchos creían que la marca era barata o de baja calidad. Y entonces ocurrió uno de los momentos más famosos de la historia de Samsung. En 1993, Lee Kyung-hee reunió a muchos ejecutivos en Alemania y les dijo una frase histórica: cambien todo excepto a sus esposas e hijos. ¿Pero qué quiere decir esto? Literal, cambiar todo: diseño, calidad, innovación y buscar la perfección. Simplemente ellos ya no querían ser una empresa económica, querían competir con las marcas más grandes de todo el mundo. Y aquí viene una de las escenas cinematográficas más grandes. Cuando Lee Kyung-hee descubrió que algunos de sus productos tenían mala calidad, ordenó reunir miles de teléfonos y aparatos electrónicos frente a empleados. ¿Y qué hizo? Los destruyó públicamente, los quemaron y los aplastaron. Todo enfrente de los trabajadores. ¿Pero por qué? ¿Cuál era el mensaje que él quería dar? La mediocridad no tiene lugar aquí. Y honestamente, esta acción cambió para siempre el ADN de Samsung. Durante los años 90, los teléfonos celulares comenzaron a revolucionar todo el mundo. Pero el mercado estaba dominado por gigantes como, claro, el famoso Nokia, Motorola y Sony. Así que Samsung entró poco a poco. Y al principio, sus teléfonos en el mercado no eran especialmente famosos. Pero ¿qué creen? Samsung tenía algo sumamente importante: aprendía rápido. Y además, tenía una ventaja gigantesca: fabricaban sus propias pantallas, sus propias baterías y sus propios chips, lo cual hacía que pudiera innovar muchísimo más rápido que otros competidores. Pero entonces apareció el iPhone de Apple. Cuando Steve Jobs presentó el Apple, la industria cambió por completo. Y muchas empresas lamentablemente no lograron adaptarse. ¿Pero qué creen? Samsung sí lo logró. Tanto así que respondió creando la línea Galaxy. Y aquí comenzó una de las guerras empresariales más grandes de la historia moderna: Samsung versus Apple. Y esto fue algo más que una competencia tecnológica. Fue toda una guerra de diseño, toda una guerra de innovación. Y desde luego,
una guerra legal multimillonaria. Pero hay algo de lo que casi nadie habla cuando escuchan la historia de Samsung. Porque sí, la innovación fue importante, la tecnología también fue importante. Pero hubo otra pieza fundamental en el crecimiento de la empresa: la protección legal. Porque conforme Apple iba expandiéndose por todo el mundo, también comenzó una guerra gigantesca por proteger su nombre, sus diseños, su tecnología, sus productos y bueno, prácticamente todo lo que desarrollaba. Y que sí, Samsung comprendió rápidamente que si querías desarrollarte y crecer, necesitabas protegerte legalmente. Porque no bastaba solamente con fabricar buenos productos. También tenías que evitar copias, falsificaciones, imitaciones y claro, robo tecnológico. Así que Samsung comenzó a construir uno de los portafolios en propiedad intelectual más robustos y más completos de todo el mundo. La marca Samsung comenzó a registrarse básicamente en todo el mundo. También protegieron líneas de productos, logotipos, eslogans, submarcas y modelos en específico. Por ejemplo, la marca Galaxy se convirtió en una de las marcas tecnológicas más valiosas en todo el mundo. Pero donde Samsung básicamente se convirtió en todo un monstruo legal fue en las patentes, ya que Samsung comenzó a registrar tecnologías móviles, pantallas, cámaras, chips, baterías, software, funciones táctiles y sistemas electrónicos. Así que sí, fueron miles y miles de patentes. De hecho, Samsung ha sido durante años una de las empresas tecnológicas que más patentes registra en todo el mundo. Y aquí viene algo impresionante. Muchas veces las guerras tecnológicas no solamente se pelean en el mercado, se pelean en tribunales. Cuando comenzó esta famosa rivalidad entre Apple y Samsung, la pelea no solamente era por vender celulares, sino que más bien era por controlar la innovación. Apple acusó a Samsung de copiar el diseño de iPhone, la experiencia táctil y ciertos elementos visuales, mientras que Samsung respondió diciendo que también Apple utilizaba cierta tecnología patentada por ellos. Entonces comenzó una guerra legal multimillonaria en distintos países: Estados Unidos, Corea del Sur, Japón, Alemania y Australia. Bueno, básicamente medio mundo estaba involucrado. Porque cuando una marca se vuelve gigante, sus activos más valiosos ya no son solamente físicos, son intangibles. Son sus marcas, sus patentes, sus diseños y su propiedad industrial. Y aunque muchas empresas desaparecieron con el tiempo, Samsung, como pudimos ver, sobrevivió a todo. Sobrevivió a la ocupación que tuvo Japón en Corea, sobrevivió a la guerra, a las crisis, a la pobreza, a las demandas y a los errores tecnológicos. O sea, pasó de vender pescado seco a convertirse en una de las empresas tecnológicas más gigantes de todo el planeta. Y quizá esa sea una de las lecciones más importantes de toda la historia. Las grandes empresas muchas veces no nacen gigantes, sino que se construyen decisión tras decisión, crisis tras crisis y visión tras visión. Porque detrás de casi cada gran empresa existe una historia que no muchos conocen. Y detrás de cada gran marca que existe el día de hoy, también existe una gran estrategia legal, capaz de proteger todo lo que fue construido. Así que si requieres de una asesoría, no olvides que puedes encontrarme en Instagram como Código Creativo Legal, que estaré feliz de ayudarte a proteger todo lo que has construido. Nos vemos el próximo viernes con más historias de grandes marcas y muchas lecciones legales que pueden ayudarte a ti siendo emprendedor. Yo soy Montserrat y esto es Legalmente Emprendedor. Nos vemos.